Oscar Tuma, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y a las órdenes. Gracias, Oscar, por atendernos. Bueno, hoy te estamos llamando no sé, tema inusitado, relaciones internacionales. ¿Es correcto que vos propusiste un referéndum sobre el tema Taiwán? No, que no sé dónde salió la información, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la posibilidad de llevar a una consulta a través de un referéndum, un tema que tiene que ver con este tipo de decisiones, ¿verdad? Y tampoco nosotros tenemos referéndum no vinculante, o sea, como para llevar adelante un referéndum y que no sea vinculante, o sea, la Constitución no prevé para este tipo un referéndum, sino la cuestión o lo que he conversado con el diputado Mesa y cuando me encontré en el aeropuerto le manifesté de que es muy interesante la cuestión de China, y que yo creo que hay que abrir un debate más amplio a través de la posibilidad mal utilizado el término referéndum, pero sí a través, la encuesta está muy desprestigiada acá, así que tampoco es favorable usar el término encuesta. Consulta popular asusta un poquitito y tampoco tiene una buena aceptación, ¿verdad? Entonces se utilizó el término referéndum como una cuestión de decir, creo que debemos de abrir esta discusión a que la ciudadanía opine y decida para ver qué camino tomar. Ese nomás fue el sentido, pues no hay ninguna presentación porque sería, no te digo ilegal, pero sería improcedente. No, pero sería inconstitucional, Oscar. Porque, Claro, totalmente, y es lo que te estoy diciendo, o sea, no existe ninguna presentación. Claro, o sea, entiendo. A ver si, porque yo... Se utilizó el término referéndum que vulgarmente significa consultar al ciudadano, al pueblo sobre un tema. Los referéndums que nosotros tenemos establecidos por la Constitución son vinculantes, en este caso, y son puntuales para cierto tipo de tema, ¿verdad? En este caso no se puede llevar a referéndum la situación o la posición diplomática que el país va a adoptar en relación a un tema, sino lo que se utilizó el término referéndum de decir tenemos que llevar a una consulta a nivel de la ciudadanía de qué es lo que desea, pero no que sea vinculante o no, la decisión siempre va a caer en manos del Ejecutivo. Cuando porque el artículo habla del posteo suyo, creo que en Instagram, Oscar, es momento de impulsar. ¿Cuál sería el mecanismo, la herramienta para impulsar y plantear esta cuestión? Mecanismo legal que sea vinculante no existe. Vos podés utilizar otro tipo de mecanismos para obtener la información ciudadana en relación al deseo que te puede servir para adoptar posiciones políticas no tan conflictivas, ¿verdad? O sea, puede ser un respaldo muy grande el llevar adelante un tipo de consulta no vinculante, no sé, a través de encuesta. Por eso yo no quiero usar la palabra encuesta porque está muy desprestigiado, o sea, va a tener que un mecanismo que se adopte donde la ciudadanía tiene participación. Tampoco tiene mucha fuerza las sesiones o las reuniones que se hacen en el Congreso con las invitaciones a ciertos ciudadanos, sino la idea era, o yo le decía a él, no va a progresar tu idea a no ser de que lleves a una consulta ciudadana para entender un poquitito el pensamiento general del ciudadano, si qué es lo que desea. O sea, a partir de ahí puede tener más fuerza tu posición y tu deseo, la cual yo acompaño. Esas fueron las palabras. O sea, se usa el término referéndum como una cuestión de consulta ciudadana en qué es lo que se quiere, ¿verdad? Pero no jamás vinculante, no puede existir un proyecto que le lleve al Ejecutivo a tomar una decisión en base a un referéndum. Oscar, si me permitís ahí, superando un poco la cuestión formal acá, el punto, a mi modo de ver, y esta es una opinión mía muy personal, o sea, ni pretendo reflejar la posición del gobierno, ni la del Partido Colorado, es mi opinión personal. Yo creo que lo que de fondo se discute en el tema de la relación con Taiwán no es la relación con Taiwán per se, es la alianza con Estados Unidos. Y sí, ahí es donde la cosa no es tan simple como una mera relación comercial.
porque Estados Unidos está planteando, no a Paraguay, no es solo a Paraguay, Estados Unidos está planteando en el mundo entero que el que está con China está contra Estados Unidos y que efectivamente los países van a tener que elegir. Y en consecuencia, la discusión de fondo no es si queremos o no queremos relaciones con China, sino si queremos o no queremos ser aliados de Estados Unidos, mi querido Oscar. Y entonces te pregunto, ¿vos querés ser aliado de Estados Unidos? Pero eso es una pregunta obvia y tiene es una pregunta, una respuesta obvia, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos romper esa relación. No sé si el gobierno de Estados Unidos está llevando al extremo que vos estás planteando también esta situación, ¿verdad? Por lo menos no de la forma que vos estás planteando. Porque es una situación que se da en el mundo y existen demasiados muchos países que mantienen ese relacionamiento con China continental, ¿verdad? O sea, pero sí yo te puedo decir de que la decisión que nosotros tomemos no va a ser una decisión que escape a la voluntad del gobierno americano. Eso es categórico, ¿verdad? Es más, te cuento una infidencia, no sé si es cierto o no, pero me manifestaron de que iba a haber una delegación importante de parlamentarios que iba a ir a China continental, que estaba en teoría aprobado, pero que después se revió justamente por esa situación que vos estás diciendo. O sea, no sé si es cierto o no, me transmitió un parlamentario esa situación, no voy a dar el nombre del mismo, pero ocurre lo que vos estás diciendo. Por eso otra vez tiene mucha más fuerza la decisión que se tome por la discusión que se lleva adelante en base al respaldo popular, ¿verdad? Que tiene que venir a través de un referéndum, que no se entienda el referéndum en el marco constitucional, sino un referéndum en el marco de una consulta ciudadana, ¿verdad? No vinculante. A eso yo me refiero. Y a partir de ahí también ver y hacer un análisis de qué es lo que ocurre con los países que adoptaron esta posición. Yo particularmente, porque tengo muchos clientes y amigos, evidentemente la situación de exportación no va a mejorar, no tenemos ni la capacidad para que ese sea el motivo, sino acá lo único que tendríamos que traer sobre la mesa es la inversión que ellos pueden hacer al sector público y en base a qué condiciones y a qué créditos blandos y a cuántos años y en qué se va a invertir ese dinero. Infraestructura, mejorar la escuela, mejorar los centros, los hospitales, etcétera. O sea, ahí nomás tiene que ser. O sea, pues si nosotros entramos, vamos a aportar, eso no es falso, ¿verdad? Los países que rompieron alianza, y si vos entras a investigar, no es que tuvieron un crecimiento en cuanto a su exportación, en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado grande el mercado, sino para que nosotros podamos abastecer. Sí hubo una retribución en cuanto a créditos blandos para inversión en infraestructura. Y eso nomás tiene que ser la cuestión. No, Oscar, una última de mi parte, porque Sara y Juanma tienen preguntas también. Para mí, yo te voy a dar el nombre, porque esto que te voy a contar lo dijo al aire el diputado Francisco Petersen, que es de la bancada de Hugo, que es el que confirmó que la bancada D suspendió su participación al viaje. El viaje sí se va a realizar, pero sin miembros de la bancada B de la ANR. El viaje la van a realizar ahora diputados del PLRA y del Tercer Espacio, pero no se va a ir ningún colorado hasta donde Francisco me pudo señalar. Y por las razones que acabamos de explicar, ¿verdad? Eso, número uno. Número dos, o sea, el viaje sigue, solamente que se van sin colorado. Y lo número dos, Oscar, es, a mi modo de ver, hay un punto muy llamativo en esta discusión que no hay que tener miedo de hacer. Hay un país que es aliado de Estados Unidos, pero además mimado de Donald Trump, que se llama El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, es el presidente que rompió relaciones con Taiwán para establecer relaciones con China. Y de hecho, Bukele logró que China invierta en infraestructura
El Salvador, entre las cuales la recomposición de todo el centro histórico de la capital salvadoreña. No, te agrego otro país más también, ¿verdad? O sea, Costa Rica, y vos sabés, sabés el vínculo de que existen otros, Panamá, Nicaragua recientemente, o sea, son varios, o sea, no nos quedemos solamente con el país que vos estás diciendo, ¿verdad? No, yo te pongo el caso de El Salvador por una razón deliberada, y es que si hay alguien que Estados Unidos considera aliado en América Latina, ese es Nayib Bukele, y él hizo eso. Ahora, convengamos que cuando Bukele hizo esto, la situación no estaba para Estados Unidos tan deteriorada como está ahora. Porque el desafío chino a la hegemonía norteamericana ahora es mucho más grande de lo que era hace 5 años. Es mucho más grande. Entonces, también Estados Unidos está radicalizando su posición sobre el tema. O sea, no es lo mismo hoy que hace 5 años. No es igual. Ese no es el punto para mí a discutir acá, mi querido Oscar. No, lógico, totalmente. Tampoco la relación entre Estados Unidos y China continental era la misma, la que está atravesando en la actualidad con la que se atravesaba hace 5 años atrás. Pero eso va variando, y el mercado económico para mí va ordenando esa situación a las buenas o a las malas. ¿Sara? ¿Juanma? Oscar, era esta la razón de la consulta, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Está aclarado entonces, hermano. Sí. No hay ningún proyecto ni nada presentado, pues yo creo que tiene que esta discusión. Además, te voy a decir algo. Discutiendo esto libremente, creo que salga o no salga Paraguay, si es inteligente, va a obtener alguna ganancia, como se suele decir, pescador de río revuelto. Pero por supuesto. ¿En qué sentido? ¿Con Taiwán? Lógico. No, pero hay que... Es que esto... Qué buen abogado. No, ¿sabes lo que pasa, Sara? Yo te voy a decir algo y estoy de acuerdo con Oscar en el tema. O sea, armamos lío para sacar provecho. Voy a decir algo, perdón. Yo creo sé qué tan leal sea. no hay que poner tema, no hay que hacer, no, ni un tema debe ser tabú en la discusión pública. Porque si ponemos temas tabú, estamos liquidados como sociedad libre. Entonces, se puede discutir este tema y se puede discutir los candados. Y se puede discutir la virginidad de Santi Peña y se puede discutir la virginidad de la Virgen. Todo. No hay Pero ningún... pongamos todos los elementos sobre la mesa. Claro, eso es lo que estoy No reclamando. vengamos a pintar como que China es acá la salvación, porque en realidad, si vemos el camino que han tomado otros, no es tan fácil así como se pinta. No es. No, O sea, acá yo, Sara, coincido con vos y tenemos que ser claros, porque hoy en este mundo globalizado se puede analizar la experiencia de otros países. Si nosotros vamos a tener el discurso de decir nuestra exportación va a aumentar, nos vamos a equivocar, porque eso no ocurre. Acá es directamente la utilización de créditos blandos para infraestructura. Esa nomás es la cuestión que hay que debatir, no engañar a la ciudadanía. Tampoco salir a decir nuestra exportación va a crecer y porque no va a ocurrir eso, ¿verdad? Porque Claro. no ocurrió tampoco en los otros países. Así Si mismo. obtuvieron créditos blandos que bien utilizados, vamos a ganar todos, ¿verdad? Sobre todo los más necesitados. Por eso te decía, una discusión de llevar a mejorar infraestructura, sean escuelas, hospitales, o sea, situaciones que nosotros estamos padeciendo y que no va a mejorar porque no tenemos el presupuesto para que eso mejore, y tenemos que llevar por ahí, ¿verdad? Sin engañar y sin tampoco abrir una expectativa irreal, porque si no termina siendo una discusión fantasiosa, ¿verdad? Está bien, solo que es una pena que tengamos que depender de otros países para hacer lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Pero no solo nosotros. Yo creo que muchos países que adoptaron esta posición circunstancialmente terminan adoptando la posición en base a esas necesidades. Sí. O que estemos generando el debate para sacar mayor provecho. Es como que nos pinta un poco también. Tampoco lo hacemos nosotros, es una cuestión nuestra propia, sino es una cuestión que se da en otros lados. O sea, siempre y cuando la cuestión sea legal y exista un beneficio para el ciudadano, para mí no tiene nada de malo. Se da en el sector privado y se tiene que dar en el sector público, y también se puede dar en el sector internacional. así es, Oscar. Un abrazo, gracias. Saludos. Gracias. Antes de irnos a deporte, hoy vamos a hablar extensamente de Cerro Porteño. ¿Me puedo retirar? Es verdad. Yo quiero, Sarita, sobre el punto, porque yo sinceramente creo que este es un debate importante de la política exterior paraguaya.
Aclaro para lo que ve el lugar en derecho, estimado amigo, que yo voy a exponer una posición personal porque yo creo que nosotros tenemos que mantener la relación con Taiwán. Y voy a repetir un poquito lo que dije en China, en ocasión de aquel viaje que les mencioné, que era un foro de directores de medios de comunicación para las relaciones América Latina-República Popular China. Entre paréntesis, el que gestionó ese viaje fue Diógenes Martínez, porque él era el encargado de las relaciones de la República Popular China en Paraguay. Y teníamos todos que llevar una ponencia. Y yo llevé la ponencia que voy a repetir ahora en 3 minutos porque es la posición que tengo y sigo teniendo. Nosotros no tenemos por qué romper relaciones con Taiwán, porque nosotros no somos ni autores ni parte del conflicto que hay entre China y Taiwán. Y la relación que hemos tenido nosotros con Taiwán ha sido una relación provechosa. Este tema lo tienen que resolver entre China y Taiwán. Y el Partido Nacionalista Chino es el que tiene que definir principalmente qué pasó en ustedes, papá, porque ustedes están en una isla que se llama Taiwán, que está gobernada por un partido que dice que Taiwán es un país independiente, y ustedes son los que mantienen la posición en Taiwán del Partido Comunista Chino. Pero ese no es un lío paraguayo. Ese no es un lío paraguayo. Y si a esto agregamos, esta parte sí ya es nueva con respecto a lo que yo dije en aquella ocasión. Y si a esto agregamos que acá encima Estados Unidos nos dice, papá, nosotros queremos que ustedes mantengan esta alianza y esto va a contribuir a que nuestra alianza sea más sólida, pero yo no tengo ninguna duda de que a nosotros nos conviene la alianza con Estados Unidos. Eso nomás.